Reglamento 2026, qué tema, ¿no? No voy a entrar ahora en el reglamento 2026. No se lo voy a explicar, incluso porque todavía hay cosas que configurar para la próxima temporada. Lo primero que voy a decir del reglamento 2026 es una expresión de deseo. Ojalá funcione. Ojalá que permita que los autos se peleen más en la pista, que estén más juntos, que haya mejores carreras. No importa tanto la velocidad punta, son estadísticas apenas perceptibles para el ojo humano. Lo interesante es volver a ver esa Fórmula 1 que tenemos a cuentagotas y salir de esta Fórmula 1 casi con exclusividad estratégica y administrativa de recursos. Tengo la percepción de que cada cambio que llega a la Fórmula 1, por poco o por mucho, generalmente permite que los equipos lleguen a un punto de convergencia donde después ese cambio sea igual para todos y todo vuelva al mismo lugar. Y si de cambio se trata, ahí me quiero detener y quiero ir para atrás en el tiempo. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1. Y la cosa va por acá. Vamos a ir de adelante para atrás. Todas las cosas que se han tocado en el medio con la intención de mejorar o de quitar los intentos de especulación en carrera y cuántos han dado resultados, cuánto no y qué se ha visto de todo esto. Primero, el último. ¿Se acuerdan cuando estrenamos la temporada en curso 2025 sin el otorgamiento de puntos para la vuelta rápida? Producto que Daniel Ricciardo, por ejemplo, en Singapur el año pasado, corriendo para el equipo B-Carb, que es el hermano menor de Red Bull, hizo sobre el final una vuelta rápida para quitarle el punto bonus de vuelta rápida a Norris, que en ese momento lo tenía, y darle una ventaja a Red Bull en relación a la pelea por el campeonato de constructores contra McLaren. Entonces, ese punto bonus, que parecía una muy buena idea, terminó siendo una idea aplicada solamente a la especulación en algunas ocasiones. Por ese motivo es que en 2025 lo sacan. Resultados relativos. Pasó sin pena ni gloria. Estrenábamos 2023 con una licencia más de motores, 4 por año, porque se dan cuenta que el límite anterior de 3 era demasiado acotado, los motores eran llevados a un extremo, los programas de cambio de motor incluían segmentos de uso mucho más largos, entonces todos entendieron que era una buena manera de igualar un poquito las cosas, sumándole un cuarto motor a partir de la temporada 2023. ¿Grandes cambios? Diría todo lo contrario, porque ese 2023 fue un año aplastante de Red Bull. Más atrás en el tiempo, 2022. Vuelve el efecto suelo, entre otras cosas. Efecto suelo, las solapas en los neumáticos delanteros, el efecto suelo que estaba llamado a que todos empezaran de cero, a que los autos fueran más regulares, se apretaran mejor contra el piso, que fueran mucho más al límite y que esto de alguna manera redujera también por disposiciones aerodinámicas los efectos del aire sucio para con el auto que va atrás. Los trabajos evolucionaron de tal manera que el aire sucio hoy termina siendo peor que lo que era en la temporada 2021 y que no pudo de ninguna manera mitigar más que por un tiempo muy corto todo este paquete de actualizaciones que entró en vigencia en 2022. Sin contar, por ejemplo, el problema del rebote, ¿se acuerdan, no? Obviamente que en estas disposiciones de la FIA no estoy incluyendo aquellas relacionadas con la seguridad. Por eso, por ejemplo, no voy a hablar del halo, porque todo lo que sea por la seguridad de los pilotos está bien, y más cuando da resultados. Entonces, acá estamos hablando modificaciones en función del rendimiento y el equilibrio de la competencia. Ahí no entra el halo, pero sí entra esto. Obviamente también sin pena ni gloria, por lo menos hasta ahora. Por eso ya el año que viene se retoca todo el paquete aerodinámico para que la influencia del aire sucio y del aire limpio en relación al que va atrás se limite, porque esto no hizo más que potenciarlo. 2021 se agregaron las carreras sprint, más espectáculo, más show, más otorgamiento de puntos, sin siquiera revisar un punto eventualmente para la pole position, o el segundo clasificado el sábado, o el tercero clasificado, con todo lo que eso significa. Y con la valoración que se le da a la velocidad de una vuelta, es increíble que todavía no se le haya dado por lo menos un punto de reconocimiento al poleman. En el medio metieron el sprint. A algunos les gusta, a otros no. A algunos todavía no les termina de convencer. Es mi caso.
no termina de madurar, no termina de estimularme un fin de semana sprint, sin dejar de reconocer que en algunos casos se dan buenas carreras y en otro caso es un dolor de cabeza, sobre todo para aquellas escuderías que tienen menos recursos. Entonces necesitan elegir o un formato o el otro en el transcurso del mismo fin de semana. O van por el sprint o van por la carrera. Entonces la sprint termina siendo un pasaje incómodo a lo largo del fin de semana. Los resultados son lejanos a lo bueno. Todavía están en el rango de lo indiscutible. ¿Seguimos? En 2019 se incorpora la noción de un punto por vuelta rápida. Pero para hacerte beneficiario de ese punto, vos tenés que estar entre los 10 principales clasificados, o sea, aquellos pilotos que están dentro del rango de puntos. Y ahí se hace valer el punto bonus. De lo contrario, no sucedía. Esto mismo es lo que después se termina remendando al comienzo de esta temporada, quitándolo, para evitar especulaciones. Vieron que se dicen y se desdicen. Se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Lo que parece la solución a un montón de problemas termina siendo un problema que necesita una solución urgente. Y este punto bonus, que parece un detalle menor, termina siendo algo discutible y terminó siendo algo, yo diría, casi inútil en esta batería de actualizaciones de cosas para mejorar el espectáculo. 2014. Este sí es un cambio constitutivo, el de los motores híbridos. Ahora ustedes dirán, ¿esto favoreció el espectáculo? Yo diría que de ninguna manera. Porque entre 2014 y 2020 vimos consecutivamente las victorias de Mercedes. Casi una década tardó en igualar Red Bull y Ferrari más o menos el rendimiento de ese motor Mercedes. Recién en 2021 Verstappen le fue a pelear duro hasta el final del campeonato, obteniendo la victoria de una manera todavía discutible. Algunas buenas intenciones de Ferrari en el medio, 17, 18. Algunas buenas intenciones de Williams con Felipe Massa cuando empezaba la era híbrida. Acá hay una disposición de las automotrices que tenían la intención, como lo tienen ahora, de la promoción de nuevas tecnologías para los autos de calle. Entonces probar la combinación eléctrica con la combinación aspirada histórica parecía ser un buen recurso para la Fórmula 1. Además de sacarle el sonido que todos extrañan, yo les diría que ese es un tema secundario. No aportaron grandes batallas, ni nos hicieron recuperar grandes batallas de carreras de Fórmula 1. 2011, el DRS. El Drag Reduction System, este sistema sobre la base de un alerón, que en aquel momento era mucho más pequeño que el de hoy, que permite que el flujo de aire pase mejor y el auto vaya 20 km por hora más rápido, promedio, según el circuito. La cuestión es que esto hoy se lo discute como un dispositivo totalmente previsible que hace por momentos hasta los adelantamientos aburridos, a pesar de que parece ser lo mejor que tiene la Fórmula 1. Sistema de puntos cambiado en 2010. El que conocemos hoy, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6 y así hasta el 10º lugar. Veníamos de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para los 8 primeros. Antes veníamos del 9, 6, ¿se acuerdan? Para los 6 primeros. 9, 6, 4, 3, 2, 1. Y se suponía que por alguna razón extraña, a la mayor cantidad de puntos más situaciones de pelea, cosa que también quedó a mitad de camino. No dejamos de reconocer una etapa interesante, el campeonato que termina ganando en la temporada 2010 el equipo Red Bull, que fue el primero de ellos, donde Ferrari estaba en competencia, donde McLaren estaba en competencia, y el año anterior el que había ganado el equipo Brown GP, que le permitió estar en competencia al equipo Red Bull, que tenía también a Ferrari presente, pero tampoco fue la solución a todas las cosas. 2009. 2009 habían vuelto los neumáticos lisos. Había quedado como monomarca Bridgestone. ¿Por qué volver a los neumáticos lisos? Porque se suponía que la versión anterior de los neumáticos acanalados le había sacado espectacularidad a las carreras. Además de que Michelin había dejado de ser abastecedor de neumáticos junto con Bridgestone. Y además se abandonaba la noción de marcar con una línea blanca
los neumáticos de clasificación, los neumáticos de carrera, hacer esa diferenciación. Y este acanalado había sido utilizado para que menor superficie de apoyo del neumático reposara sobre el asfalto y bajara los niveles de velocidad que se habían alcanzado en 2004. Entonces por eso se había vuelto lo liso. En 2006 se había cambiado el sistema de clasificación, que creo que fue uno de los cambios que llegó para quedarse y nunca más se modificó, salvo pequeñitas cosas, de dividirlo en las 3 etapas que conocemos hoy, con los 5 más lentos eliminados. Lo que cambió de esta etapa hoy es que el tiempo es distinto. Lo que hoy es una etapa de 18 minutos era de 15, pero pequeños detalles. Pero como concepto, el concepto de clasificación que tanto ponderamos hoy los sábados y creo que debe ser intocable, nace en la temporada 2006. En 2005 nace el formato de neumáticos acanalados para contrarrestar los lisos de 2004. Les recuerdo que hay valores de la temporada 2004 que son absolutamente insuperables por la velocidad que llevaban. Por eso, para bajar eso, se permitió, por ejemplo, esta versión, estos cambios. En 2005 se prohíbe el cambio de los neumáticos y además se establece otro patrón de juego en la utilización de los motores. Un motor cada 2 carreras. Para un campeonato que tenía 18 carreras eran 9 motores por temporada. Miren si tenían disponibilidad. Ahora les aclaro que antes de esta disponibilidad usaban un motor por carrera sobre la base de 18 grandes premios. Y antes de eso, que estuvo vigente hasta el año 2004, antes de eso, las mejores épocas de Michael Schumacher, y con esto termino, reconocían una cantidad ilimitada de motores a usar durante todo el año. Así que imagínense qué difícil a veces es comparar la Fórmula 1 de un tiempo a otro cuando los recursos eran completamente diferentes. Hoy tenemos 4 motores por año. En esa época usaban motores a rolete, incluso uno para clasificar, otro para correr, otro para ensayar en el transcurso de la semana. Los ensayos eran absolutamente ilimitados. Ferrari se encerraba en Fiorano y daba el equivalente a 3 grandes premios en cantidad de giros y no era ilegal, y por eso también se explica un poco la ventaja de los equipos poderosos. En esto de buscar el equilibrio todo el tiempo, claramente, en realidad, cambia el mando, porque después de esto viene Red Bull, y después de Red Bull viene Mercedes, y después de Mercedes vuelve Red Bull. En todas las modificaciones que traté de mostrarles, pero nadie puede cortar las hegemonías. Nadie puede volver las carreras a ese estándar de pelea que tanto nos gusta, que tanto nos hizo fascinar, sobre todo a una generación que venimos consumiendo Fórmula 1 hace mucho tiempo. Y acá vuelvo otra vez al cuadro con el que empezamos el debate. ¿Estará en condiciones el reglamento del año que viene de darnos larga vida a una concepción de Fórmula 1 más parecida a aquella que nos sentábamos a ver y ver pelea prácticamente en todas las vueltas, y que 4 o 5 pilotos estén en condiciones reales en pista de ganar y no solamente en el simulador? Casi todos los cambios, les diría, que han triunfado parcialmente y han terminado siendo estrepitosos fracasos cada vez que las escuderías se acostumbraron a esta dinámica. ¿Es que acaso habrá un problema de fondo constitutivo mucho más relacionado al desarrollo aerodinámico que hace todo perfecto, los autos perfectos, para correr a velocidades astronómicas, incluidos en curva, pero que haga imposible en esa disposición del aire sobre la carrocería que el que venga atrás pueda pasarlos? ¿No será cuestiones más profundas, más de fondo, que por alguna razón todavía la Fórmula 1 no está en condiciones de evaluar? Veremos. Por acá la respuesta no está. Habrá que verlo en la pista el año que viene. Ha sido un placer y muchas gracias por la compañía de todos ustedes.